Bienvenidos nuevamente a todos, de verdad qué gusto estar con ustedes. Hoy es martes, hoy toca video y bueno, en el video anterior estuvimos hablando de los planes de Dios, que los planes de Dios son perfectos, y vimos la historia de Lázaro y cómo todo lo que pasó Lázaro contribuyó a que gente creyera. Esta semana estaremos hablando también de las pruebas y de la fe. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Light shine bright everywhere we go. Para esto estaremos hablando de Santiago 1, los primeros versículos. Entonces empieza Santiago saludando a todo el pueblo de Dios. En algunas versiones dice a las 12 tribus, pero recordemos que al final ya Jesús había estado aquí y el pueblo de Dios ya no solo eran las 12 tribus, sino se convertía en todos los creyentes. Entonces, a eso se refiere las 12 tribus, porque en algunas traducciones aparece como las 12 tribus y en otras como el pueblo de Dios en general, haciendo referencia a los creyentes. Bueno, entonces de ahí empieza y les dice, miren, alégrense cuando estén pasando por una dificultad. Entonces de ahí les dice que ellos ya saben que a través de esas dificultades su fe se pone a prueba. También añade que eso les dará esa paciencia que necesitan y que al final la paciencia los va a llevar a ser maduros y a poder actuar con sabiduría y con inteligencia. Entonces podemos notar aquí algunas palabras claves. Uno, alégrense cuando estén en dificultades. Ok, cuando uno está en una dificultad es muy difícil que uno esté alegre, pero se puede. Cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas en Cristo o confiamos plenamente en Él a través de la fe, entonces nosotros podemos tener esa posibilidad de que en vez de hundirnos en el problema o hundirnos en esa situación o la dificultad por la que uno esté pasando, vamos a tener alegría. Como consecuencia vamos a tener paciencia y yo creo que la paciencia es algo bastante importante porque cuando uno está alterado uno quiere hacer y deshacer, pero al final no puede hacer muchas cosas. Entonces al tener paciencia como que uno piensa más, razona más y al final llega a tener mejores resultados. Como consecuencia de la alegría que lleva a la paciencia, también se deriva que nosotros podamos llegar a ser maduros. Maduro es como cuando uno ya no actúa solo por actuar o hace berrinche por cualquier cosa, no, sino ya está centrado, entonces pone prioridades o sabe qué hacer en cada situación. En el versículo siguiente, Santiago les dice que si alguno de ellos está falto de sabiduría o de inteligencia, se la puede pedir a Dios, porque al final Dios es grande en su misericordia y en su gracia y nos la da si nosotros se la pedimos con fe para poder conllevar todas las situaciones por las que estemos pasando. Este tema es bastante amplio, pero yo quise hablarles de este en específico. Uno, porque en el video anterior hablamos de los planes de Dios y vimos una situación desfavorable, pero no entramos tanto en detalles de qué consecuencias tenía. En cambio, aquí podemos ver que las dificultades nos traen paciencia y nos hacen más maduros. Además de eso, permiten que nosotros podamos adquirir sabiduría o inteligencia para saber actuar en esas circunstancias.